Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano, gracias por estar ahí. Yo soy tu hermano en Cristo, Wanner Vargas, y el día de hoy quiero compartir unas palabras contigo que sé que serán de bendición para tu vida. Me voy a la altura de Romanos capítulo 5 y voy a leer allí los versos 6, 7 y 8. Romanos capítulo 5 versos 6, 7 y 8. Leemos en el nombre de Jesucristo, como manda Colosenses 3:17. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre. Verso 6 de Romanos 5. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y el verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta carta a los romanos la escribe el apóstol Pablo cuando todavía se encontraba en Corinto, en su tercer viaje misionero. Estamos hablando del año 60 aproximadamente, ya de este siglo I de nuestra era. Y Pablo le quiere hacer entender algo muy poderoso aquí a los romanos. Y es como dice a la altura del verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos incapaces, cuando aún no teníamos una plenitud de Dios en nosotros a través de su Santo Espíritu, a su tiempo murió por los impíos. Murió por aquellos que le habían dado la espalda, por aquellos que habían traicionado el hacer la voluntad de Dios en su vida y habían preferido vivir conforme a su propia voluntad, apartándose de las cosas santas y de las cosas sagradas para con Dios. El verso 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. ¿Quién dará su vida por un justo? ¿Quién se pondrá en el lugar del otro para decir, tomen la vida mía y dejen la vida de él? ¿Quién lo hará? Esto es por un justo. Pero fíjense cómo termina ese verso 7. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pudiera ser, quizás suceda que alguno quisiera morir por el bueno, por el recto, por el que hace las cosas como es debida, en el correcto orden. Quizás pudiera alguno ciertamente morir por el bueno. Pero Cristo, como termina el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun siendo pecadores. Tú sabes a qué se refiere la vida cuando habla de pecado. Hacer todo aquello que desobedece la voluntad de Dios. Hacer todo aquello que transgrede la voluntad de Dios. Hacer todo aquello que se aleja de la perfecta y santa voluntad del Padre y sus designios. Todo aquello que va en contra a lo que Dios quiere establecer en la vida de una persona es pecado. Todo aquello que desobedece lo que está escrito en cuanto a los mandatos del Señor es pecado. Entonces, ciertamente cuando nosotros éramos impíos, cuando nosotros estábamos viviendo conforme a nuestra concupiscencia, a nuestra voluntad, a nuestros designios, cuando más nos habíamos apartado del Señor, Dios aún así vino a la tierra a morir por nosotros, cuando no valíamos, como dice en la Biblia, ni un penique, cuando no valíamos ni un céntimo, cuando nuestra vida no tenía sentido, cuando nuestra vida andaba sin rumbo, cuando no había norte en nosotros. Dios se personalizó, tomó cuerpo humano, se manifestó a los hombres y murió por ti y por mí. Cristo mismo entregó su propia vida en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Y si quizás alguien algún día muera por el justo, ¿quién morirá por el impío? ¿Quién dará su vida y se pondrá en el lugar de aquel que delante de la justicia quizás no tiene valor? En el sentido de que has hecho tantas transgresiones, ha cometido tantas faltas, ha violado tantas leyes. ¿Qué se puede ya hacer contigo a esta altura de la vida? Cuando estábamos así entonces, Dios se manifestó en carne a través de Jesucristo y entregó su vida en la cruz
para darte vida y vida en abundancia. Hoy damos gracias a Dios porque tenemos vida y perdón de pecados en nuestro Señor Jesucristo. Piensa, todavía estás a tiempo. Si estás viendo este video, es porque el Señor todavía te ha permitido que veas que Él tiene un propósito en tu vida y que puede perdonarte, puede limpiarte y darte un propósito. Puede darte una vida con un rumbo específico, con un norte a donde puedas dirigirte, siguiendo al blanco de la soberana vocación que es Jesucristo. Tu vida tiene sentido cuando vengas a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo soy tu hermano en Cristo, Waner Vargas, y nos vemos en una próxima. Bendiciones.